Hermanos, hoy vamos a continuar con la cuarta clase de la materia santificación. Y como les dije en la clase anterior, íbamos a entrar a ver lo que se conoce como lo que efectúa la santificación, o mejor, o dicho de otra forma, qué efecto trae la santificación en la vida del creyente. Antes de continuar, quiero que ustedes me ayuden recordándome qué es santificación. No todos al tiempo, por favor, porque después no les entiendo. Al micrófono para que queden registrados en el video. Disculpa. Cristo lleva a cabo en el hombre. Ok. ¿Alguien más que pueda complementar? Es la obra del Espíritu Santo en el creyente para llevarlo a la imagen de Cristo. Correcto. ¿Alguien más? También podemos decir que santificación significa que el Espíritu Santo, Cristo por intermedio del Espíritu Santo, obra en la persona o en el creyente para irlo apartando del pecado. Y de esa manera llegar a ser igual que Cristo. Así es. Ese es en términos generales. ¿Ibas a agregar algo más? Ok. Entonces hoy vamos a ver qué efectúa la santificación en la vida del creyente. Pero entonces para esto debemos de considerar que no solamente lo que Dios hace para santificar al hombre, sino también lo que Dios pide de nosotros para con Él en la obra de santificación. Es decir, reconocemos que la santificación es una obra de Dios. Sí, eso es totalmente cierto. Porque aunque el hombre trate con toda su fuerza de lograr santificarse, jamás va a lograr santificarse. Y eso nos deja entonces en la seguridad de que la santificación es una obra que le pertenece únicamente a Cristo y que Él la hace u obra en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero hay algo que debemos de tener en cuenta. Dios, Juan Camilo Puerta, Dios no va a santificar a nadie a la fuerza. Si bien es cierto que Dios es soberano, y eso lo sabemos, Dios es soberano y Dios hace como Él quiere, Dios jamás va a santificar a alguien a la fuerza. ¿Y saben por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos rindamos a Él de una manera voluntaria, no obligada. Sí, pero ¿por qué Dios no santifica a nadie a la fuerza? Aunque Dios es soberano, ¿por qué Él no santifica a nadie a la fuerza? Porque recordemos que la santificación es una obra ¿para quién? Para el creyente. ¿O acaso existen creyentes obligados? Dios jamás va a obligar a nadie a que le crea, a que le sirva. Hay algo que Dios hace en la vida del creyente o en el ser humano, es la regeneración. Y es convencer al hombre de pecado para que el hombre se arrepiente y llegue a los pies de Cristo. Y ahí entonces comienza el Señor, después de la regeneración, a hacer un proceso de santificación. Por eso es que Dios jamás va a forzar a nadie a santificarse, porque no hay creyentes forzados. ¿O quién de ustedes vino a la fuerza a los pies de Cristo? Ninguno. Entonces, por eso es que Dios jamás va a santificar a nadie a la fuerza, y eso es algo que debemos de tenerlo claro y en cuenta. Ahora, quiere decir entonces que Dios santifica a aquellos creyentes que cumplen con unos requisitos. Con esto no quiero decir que si yo cumplo estos requisitos voy a ser santificado. No. Recordemos que la santificación es una obra de Dios, pero Dios demanda de nosotros que hagamos algo, y eso se reconoce como responsabilidad humana. Veamos cómo contribuye estos requisitos a nuestra santificación. En primer lugar, veamos que la santificación proviene ¿de quién? De Dios el Padre, y es una obra de Dios. Veamos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Doctor Giovanni, no se preocupe que apenas estamos iniciando. Lleva buena hora. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz
os santifique por completo. Es decir, es el mismo Señor quien inicia la obra de santificación en la vida del creyente. Y en la primera carta de Judas, en la carta de Judas capítulo 1 podemos leer, santificados en Dios Padre. Y esta obra fue profetizada por el profeta Ezequiel en el capítulo 37, versículo 28. Alguien que lo lea, por favor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 28. Ezequiel 37, 28. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando en mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Quién santificó a las naciones? Jehová, el Dios de Israel. Entonces vemos que la santificación es una obra que proviene única y exclusivamente de Dios. Y como proviene de Dios, va a producir o va a tener unos efectos en la vida del hombre, que el hombre por sí mismo no va a poder cumplir. Segunda consideración que podemos tener es que es una obra de Dios también, pero a través del Hijo. Veamos Hebreos capítulo 13, versículo 12. Y alguien que me busque Efesios capítulo 5, versículo 25 y 27. Hebreos, Juan Camilo, ayúdame con la otra diapositiva, por favor. Hebreos 13, 12 y Efesios 5, 25 al 27. La cita dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué significa esto? Número uno, sabemos que la santificación proviene de Dios y Dios actúa en la vida del creyente, pero Dios también actúa a santificar al hombre o al creyente a través de su Hijo, de la obra redentora de Cristo. Por lo cual también Jesús, para santificar a quien, al pueblo, mediante su propia sangre, padeció en la puerta. Entonces observamos que la obra continúa y se extiende hacia quién, hacia el Hijo. Dice Hebreos 10:10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Ahora, Pablo escribió a los Efesios que Cristo santifica a la iglesia, ¿cómo? En el lavamiento del agua por la palabra. Entonces vemos que el Señor inicia la obra de santificación y la extiende a los creyentes a través de ¿quién? De su Hijo. Pero ahí no termina la historia. Él continúa la obra de santificación a través de ¿quién? La tercera persona de la Trinidad, a través del Espíritu Santo. Y lo afirma el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses cuando él dice que la salvación es mediante la santificación, ¿por quién? Por el Espíritu y la fe en la verdad. Y el apóstol Pedro también hace una referencia a la iglesia como elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces, ¿qué produce la santificación en la vida del creyente? La santificación produce un apartamiento, es decir, el creyente es apartado del mundo para vivir consagrado a Dios. Esto no quiere decir que va a vivir en una burbuja separado del mundo, no, porque nosotros interactuamos con el mundo a diario. Cuando me refiero a la separación del mundo es que vivimos en el mundo, pero ya vivimos para Dios, no vivimos haciendo las cosas de este mundo. Y actúan tres personas principales: Dios, su Hijo, el Espíritu Santo. Pero además de eso, hay dos entes, voy a llamarlo entes, pero no, la palabra no sería entes. Hay dos cosas más que ayudan a la santificación del creyente, como son la palabra de Dios y la fe. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos que la palabra de Dios nos ayuda en la santificación? Alguien que me lea Juan 17:17. Y alguien que busque Juan 15:3. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Exacto. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad, porque tu palabra es verdad.
Entonces Dios también santifica al creyente a través de su palabra, y de hecho nosotros, ¿cómo conocemos eso? A través de la palabra de Dios. Pero también habla de que es por medio de la Biblia que conocemos nuestros pecados. Es a través de la predicación del Evangelio, a través de su palabra, que nos confrontamos a nosotros mismos y nos damos cuenta cuán pecadores somos. Por eso, el otro ítem que ayuda a la santificación es la palabra de Dios. Seguimos. El otro ítem que nos ayuda a la santificación es la fe. ¿Por qué? Porque Cristo, el sacrificio por nuestros pecados, dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, nos ha sido hecho santificación. ¿Y cómo? Cuando acudimos a Él, a quien, a Cristo, nos aferramos a Él por la fe en su promesa, entonces Cristo nos santifica a través de la fe. Recibimos herencia entre los santificados por medio de Cristo. Leamos Hechos 26, 18 para darle una idea cerrada al texto. Hechos capítulo 26, versículo 18. ¿Quién lo lee, por favor? (26:18) 26, 18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, a través de la fe entonces recibimos herencia entre los santificados. ¿Por medio de qué? De la fe en quién? En Cristo Jesús. Entonces, estos 5 ítems que acabamos de ver rápidamente son los que contribuyen a la santificación del creyente. Pero recordemos que todo es obra de Dios. ¿Pastor, iba a decir algo? Sí, quería hacer los medios para que nos ayuden, son medios que nos ayudan a la santificación, pero eso no significa que el creyente es pasivo. Exacto. El creyente es activo. Exacto. Que es diferente a la regeneración y justificación en el cual somos pasivos. Exacto. Sí. Esa es parte del ensayo. Precisamente esa es una de las cosas que quería que investigaran en el ensayo. Si bien es cierto que la obra es de Dios, el creyente juega un papel importante. Usted lo acaba de decir. De hecho, lo vamos a ver más adelante en los medios de gracia que nos ha dejado el Señor para nosotros llegar a ser más santos. No por nuestros medios, sino por los medios que el Señor ha establecido, como son la comunión con los hermanos, la oración, la lectura de la palabra, la meditación. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Y entonces esto nos lleva a otra pregunta, y es, ¿cuándo somos santificados? Y aquí viene lo que usted decía ahora. La obra de Dios en la santificación. Cada persona en la Trinidad tiene su parte en el proceso de santificación del creyente, pero es el trabajo claro del Espíritu Santo que opera en la vida de modo efectivo y continuo para que cada uno pueda ser lleno de la plenitud de Dios y obre dignamente según el llamamiento, y esto es importante, según qué, el llamamiento con que hemos sido llamados. Dios obra en la vida del creyente para santificación. Y Dios obra dignamente, pero según el llamamiento con que hemos sido llamados. Voy a poner ejemplos. Dios nos ha llamado a cada uno de los creyentes, ¿cierto? A los que Él ha determinado que iban a ser salvos. Pero resulta que dentro de estos creyentes Dios ha establecido o les ha otorgado funciones. Ejemplos. No todos los creyentes son pastores, no todos los creyentes son diáconos, no todos los creyentes sirven en una iglesia local. Según el llamamiento con que hemos sido llamados, Dios va a operar en la vida de cada creyente. Esto no quiere decir que porque un creyente sea pastor o un creyente sea diácono va a ser más santo que otro, de ninguna manera, sino que Dios va a operar según ese llamamiento en cada uno de ellos. Lo importante es saber y entender que esta santificación proviene única y exclusivamente de Dios.
Ahora, vamos a ver una característica de esto. Vamos a ver varias características, dos características importantes. Número uno, de esta pregunta surgen dos características importantes. Número uno, la santificación es una obra instantánea que sucede en el tiempo de la conversión. Y número dos, la santificación es una obra progresiva que continúa durante la vida del creyente. ¿Qué sucede? Voy a hacer un paréntesis aquí. En el ensayo precisamente quería que investigaran acerca de eso. ¿La santificación se produce instantáneamente? Sí, pero también se produce progresivamente. ¿Cómo es esto posible? Vamos a verlo a través de la Escritura. Juan Camilo, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. La santificación es una obra instantánea que sucede en el tiempo de la conversión. O sea, en el instante en que nos convertimos a Cristo, somos santificados. Somos santificados por la obra de Cristo, pero después viene el proceso de santificación del creyente. Veámoslo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y alguien que busque Hebreos 10:10. Entonces, la santificación tiene dos características. Uno, es instantáneo, pero también es progresiva. Recuerden que ese era el tema de discusión de una de las clases que tuvimos acá. Bueno, quémenle 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Exacto. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes, a los santificados, lo dice Hebreos 10, del 10 al 14. Entonces vemos que la santificación es una obra instantánea que sucede en el momento de la conversión, pero ¿por qué decimos que es instantánea? Porque proviene de Dios. En el momento que somos justificados, que somos regenerados, se produce una santificación instantánea. Sí, justificación, regeneración y santificación. Pero, a diferencia de la justificación y la regeneración, que son instantáneas y se quedan allí, la santificación, además de que es instantánea, tiene un proceso continuo en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque ¿será que nosotros somos justificados todo el tiempo? No, somos justificados una sola vez. ¿Será que somos regenerados todo el tiempo? No, somos regenerados una sola vez. Pero sí somos santificados todo el tiempo por la palabra de Dios y a través de todo lo que encontramos en la palabra del Señor. ¿Ibas a agregar algo? No me gustaría hablar de una santificación inicial y una final porque la santificación es una sola. Sí, la instantánea es un acto de obediencia. O sea, en el momento que somos regenerados y justificados, somos santificados por la obra de Cristo. Por eso, o sea, es posicional, ¿verdad? Sí, podríamos decirlo. ¿Ibas a decir algo? Ok. Podríamos tratar de clarificar un poquito, porque o si no así yo pienso que puede haber una confusión. Si somos santificados instantáneamente, pero no ocurre una sola vez, Exacto, sino que es progresiva. Es progresiva. Podríamos explicarlo así, yo Sí, pienso. sí, Mientras sí. que la otra sí es de una sola vez y ya no, Y- ya no vuelve, ya no es que te vas a volver a justificar, vas a seguir justificándose. La justificación es una sola vez y no es progresiva, es instantánea y ocurre una sola vez. Mientras es. que la santificación no. La santificación es Es instantánea, instantánea, pero es pero progresiva. ocurre, exacto, se Exacto. extiende en el tiempo, podríamos decirlo. Correcto. Se va correcto. extendiendo en el tiempo. A lo que yo me refería es prácticamente lo que dice el pastor, o sea, la instantánea o sea, Dios nos considera santos por la obra de su Hijo. Exacto. Porque Él, no, Pero- Él mira hacia nosotros
Y nos Exacto. santifica es por medio de Cristo en Pero nosotros. el creyente tiene una responsabilidad ahora de dejar que el Espíritu A- Santo lo lleve a la imagen de Cristo A partir de ese instante, a partir de ese instante. creciendo en santidad. Exacto. Entonces, hay personas que piensan que cuando alguien se convierte, solo recibe justificación. Y estas personas piensan que después de un tiempo indefinido, de ser un cristiano carnal, podríamos decirlo, entonces reciben la manifestación del Espíritu Santo y dicen, no, ya es santificado porque acaba de recibir el Espíritu Santo. De eso no se trata. El apóstol Pablo asegura que si ninguno tiene el Espíritu Santo, entonces ninguno es de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 9? Y alguien que busque Hebreos 12, 14. Ocho, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Exacto. ¿Cómo conocemos nosotros a un creyente? ¿Por los qué? ¿Y por qué les da miedo decirlo? Por sus frutos los conoceréis. Y solo los que son de Dios dan frutos o muestran frutos de Dios. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo, que si alguno tiene el Espíritu de Dios, es de Dios, pero si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no dará muestra de ese Espíritu. Por lo tanto, el creyente o el creyente carnal, bueno, no podríamos hablar de creyente carnal porque no sería creyente. El carnal, digámoslo de esa forma, jamás va a mostrar frutos de arrepentimiento. Entonces una persona que es carnal jamás va a poder ser santificada. Y esto quiero que lo tengamos claro. Y Hebreos 12, 14 es claro cuando dice, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces vemos que la santificación es una obra que ocurre en la vida del creyente para acercarnos más a Cristo. Ahora, Gálatas 5:24 es muy claro cuando dice que los que son de Cristo han sido crucificados juntamente, o sus pasiones han sido crucificadas con sus pasiones y sus deseos, han sido crucificadas juntamente con Cristo. El verdadero creyente se aparta, deja las manifestaciones carnales a un lado y comienza a vivir una vida en santidad para Cristo, para el Señor. Y también dice la Biblia que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué es no practicar el pecado? Es santificarse. Recordemos que la Biblia es muy clara y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Aquel que practica el pecado no puede tener la condición de santo. Ahora, cuando hablo de santo no me estoy refiriendo a los santos de la iglesia tradicional. Eso quiero dejarlo claro. Cuando me refiero a santo, la Biblia hace una declaración de quiénes son santos, los que el Señor ha santificado a través de su palabra, a través de la obra de Cristo. Ahora, podemos concluir entonces que cuando una persona se convierte al Señor, esta persona es santificada. Dios la aparta del pecado, la llama hacia sí para sus propios propósitos, porque recordemos que la salvación es de Cristo. Pero el Espíritu Santo sigue vivificando a este creyente. Entonces vemos que en el momento que somos salvos, somos santificados, pero el Espíritu Santo sigue actuando en la vida del creyente para santificación. Y ahí sí entramos entonces en lo que usted decía anteriormente, pastor. La justificación es una sola vez, instantánea una sola vez. La justificación y la regeneración instantánea una sola vez, pero la santificación, aunque es instantánea, se extiende en el tiempo, es progresiva. Ya ahora sí entendemos por qué decíamos que era instantánea, pero ahora vamos a la segunda parte. Ahora, cuando el creyente es vivificado por la obra del Espíritu Santo, el creyente vive gozoso. ¿Por qué? Porque hay un gozo en su corazón que lo lleva a vivir a la imagen de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, el hecho que la santificación sea instantánea y completa no contradice la realidad de que debe existir un crecimiento espiritual en la persona. Y ese es nuestro segundo punto. Y es que la santificación es una obra que es progresiva y que continúa durante toda la vida del creyente. Ahora sí tenemos claro el primer concepto, que es instantáneo.
O sea, es instantáneo en el momento en que somos salvos, pero ahora sí va a ser progresiva porque va a continuar en la vida del creyente hasta el final de nuestros días. Entonces, alguien que me lea 2 de Pedro 3:18 y alguien que busque 1 Tesalonicenses 3:12. Ahí los tengo, pero los tengo sesgados porque estaba encerrando la idea principal. ¿Ya lo tienen? 2 de Pedro 3:18. Según de Pedro 3:18 es muy claro. Dice que seguimos creciendo ¿en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Léelo, por favor. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Es decir, una vez que entramos en la gracia, entonces crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, a través del Espíritu Santo, quien obra en nosotros. Ahora, como hijos de Dios, entonces crecemos espiritualmente. Claro que sí, hay un crecimiento espiritual. Porque no es lo mismo un recién convertido a una persona que ya es madura en la fe. Por eso es que se insta, y la Biblia es muy clara cuando habla que el creyente no debe dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque cuando el creyente deja de congregarse, se debilita en la fe. Por eso la Biblia es muy clara y nos insta a que nos apoyemos unos a otros. Es decir, los hermanos que tienen un mayor crecimiento en la fe pueden ayudar a los hermanos que apenas están creciendo en la fe. Y de eso se trata el crecimiento y la gracia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como hijos de Dios, crecemos espiritualmente y abundamos más y más en ese conocimiento que nos va a llevar a la perfección. ¿Y nos perfecciona en qué? En santidad y en el temor de Dios. Ahora, el hijo natural no sería normal si no continuara desarrollándose desde su niñez. Se ve un recién nacido, voy a poner un ejemplo, y a los 3 meses usted lo ve más grande. Y pasa 1 año y lo ve más grande, y pasan 2 años y va creciendo, hasta convertirse en una persona adulta. De la misma forma, nosotros los creyentes nacemos niños espiritualmente, pero vamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo aquí coloco un ejemplo, y lo coloqué como a modo de ilustración, y es que pensemos por un momento en un niño que tiene 2 años de edad. Usted queda impresionado con lo listo que es el niño, usted comienza a hablar con él y el niño va a tener charlas inocentes. Es un niño y todo él le va a parecer inocente. Y usted dirá, wow, este niño tiene una inteligencia prometedora. Y usted dirá, qué hijo más prometedor e inteligente es este niño. Pero luego imaginemos que el niño le cae una enfermedad, pero que esta enfermedad impide su desarrollo motriz. Me hago entender, una enfermedad que le impide su desarrollo. Y pasa el tiempo y 10 años después usted llega donde ese mismo niño y usted lo observa y usted dice, bueno, qué muchachito tan retrasado. Estoy colocando simplemente qué muchachito tan retrasado, para la edad que tiene ya era para que se hubiera desarrollado más. Eso mismo pasa en la vida del creyente. El creyente que no crece espiritualmente se queda estancado allí. Y pueden pasar 10, 20, 30 años y si no hay un crecimiento espiritual, que ese crecimiento lo da el Señor, pero y ahí es donde entra la responsabilidad del creyente. Si el creyente no es diligente en la lectura de la Biblia, en la oración, en la comunión con los santos, entonces ese creyente no va a crecer, sino, voy a utilizar un término, se va a atrofiar espiritualmente, porque no va a poner en práctica los medios de gracia que el Señor le dio para crecer en santidad. Entonces una persona madura espiritualmente dirá, pero ¿qué le pasa a este creyente? ¿Se retrasó o es un creyente retrasado espiritualmente hablando? Pero sabemos que el crecimiento lo da el Señor. Pero ahí es donde entra la responsabilidad del creyente, porque el creyente tiene que ser diligente
en utilizar los medios de gracia que el Señor le ha otorgado para su crecimiento y desarrollo espiritual. ¿Ibas a decir algo, Ricardo? Gracias. Sí, también está la responsabilidad del creyente en el lugar donde se esté congregando, porque si se está congregando en un lugar donde no recibe buena instrucción bíblica, cristocéntrica, entonces su crecimiento va a ser también distorsionado, disfuncional, ¿ya? Y no va a tener todo el conocimiento para desarrollar su madurez cristiana. Eso lo podemos comparar y haciendo también a modo de ejemplo. Supongamos dos niños, uno que crece en un ambiente sano, donde se le dan los alimentos adecuados para su óptimo desarrollo y crecimiento, y otro niño que vive en un hogar donde están limitados económicamente, por decirlo de esa forma, y comen cualquier cosa, y tienen la misma edad, pero usted los compara y este niño se ve sano y este niño sufre desnutrición. Un ejemplo, estoy colocando simplemente un ejemplo. Usted dirá, ese niño para la edad que tiene está desnutrido. Así pasa con los creyentes cuando nos congregamos en un lugar donde nos predican el Evangelio de verdad, nos alimentamos verdaderamente de la palabra del Señor, y los cristianos que crecen en iglesias donde no se predica el Evangelio, sino que se predica cualquier tipo de cosa y no se predica a Cristo, entonces vemos qué tipo de alimentos está recibiendo cada uno. Mientras que estos reciben alimento espiritual, verdadero alimento sin adulterar, estos están recibiendo cualquier tipo de alimento que no los va a ayudar a crecer espiritualmente. Eso tiene que ver con lo que estabas agregando. Alexander. En ese caso es como cuando en Corintios Pablo le habla ahí en 3:1, que les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino a carnales, porque soy niños en Cristo. Ese es como un ejemplo bíblico. Sí, se puede utilizar esa expresión. A lo que me refiero es que la santificación, al ser una obra progresiva, eso implica que hay una responsabilidad implícita del creyente. Si es cierto, y vuelvo y lo repito, si Dios es soberano y Dios produce la santificación en la vida del creyente, no hay que dejar escapar o dejar por fuera que hay una responsabilidad del creyente. Una responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos. Yo puedo ser creyente y yo no puedo leer la Biblia. Jamás creceré espiritualmente, porque ¿quién me va a llevar a mí al conocimiento de Cristo si no es su propia palabra? Y si no leo la palabra del Señor, ¿qué crecimiento producirá en mí? Es como cuando usted siembra una semilla, pero jamás la riega. ¿Cuándo crecerá esa semilla? Jamás. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser diligente en cuidarla, regarla, abonarla, estar pendiente para que esa semilla pueda germinar y dar frutos. Lo mismo sucede en la vida del creyente. Cuando el creyente no es diligente al utilizar los medios de gracia, como son la oración, la lectura de la palabra, la meditación, la predicación, entonces este creyente jamás crecerá espiritualmente. Y lo vemos, y no es mentira, vemos en la iglesia que vemos hermanos que tienen 10, 15, 20 años en la iglesia, y usted los ve de la misma manera en que llegaron a la iglesia. Ahora, con esto no estoy diciendo que tienen que ser unos super espirituales, no. Me refiero a que Dios nos llama, según el llamamiento que nos ha colocado a cada uno de nosotros, pero nos ayuda a crecer. Y es nuestra responsabilidad continuar en ese crecimiento. Ahora, al crecer espiritualmente, su entendimiento se desarrollará de tal manera que usted no podrá seguir haciendo algunas cosas que antes hacía. Ejemplo, usted se arrepentirá de las cosas y dejará de hacerlas. Usted se arrepentirá de sus pecados y se apartará de sus pecados. Pero aquel que no crece espiritualmente siempre va a vivir arrepintiéndose de sus mismos pecados y cometiendo los mismos pecados todo el tiempo, porque no va a haber un crecimiento espiritual. Y así continuarán por muchos años. Me refiero al creyente que no es diligente en su crecimiento. Ahora, cuando usted hace una comparación de lo que es su vida ahora en Cristo, y usted mira para su pasado cómo era su vida anterior, usted dirá, wow, he atravesado un gran camino y me he dado cuenta que he crecido espiritualmente. Entonces, eso es una manifestación de que hay un crecimiento espiritual en la vida del creyente. Ahora, mire lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va ¿a qué? En aumento hasta el día sea perfecto. Así es la vida del creyente cuando somos santificados.
Nuestra santificación o el proceso de santificación nos va a conducir a crecer y a crecer y a crecer hasta que lleguemos a ser el varón perfecto a la estatura de Cristo. Jamás seremos perfectos, pero la Biblia sí nos llama y nos insta a que vayamos creciendo en ese conocimiento para parecernos a nuestro Señor. Y es que nosotros debemos llegar a ese nivel. Cuando me refiero a llegar a ese nivel, me refiero a que el Señor nos da ese crecimiento, pero nuestra responsabilidad es ir creciendo a esa estatura. Y a esto es a lo que nosotros llamamos entonces santificación progresiva, porque es un proceso que se inicia desde el mismo día en que somos justificados y regenerados. ¿Eso tiene que ver con madurez? Sí, claro, totalmente. Ahora, la santificación es perfecta y completa. Y esta será una herencia de nosotros, de los santos, que nos produce el Señor. Entonces, nada ni nadie oscurecerá nuestra vida si estamos cobijados en las manos de Cristo. De manera que nuestro estado, en el estado de santificación, será perfecto o casi perfecto. No diremos que perfecto porque recordemos que nunca llegaremos a ser perfectos sino hasta el día que estemos cara a cara con nuestro Señor. Alexander. Pastor, una pregunta. Aunque es cierto que efectivamente hay una responsabilidad del creyente en santificarse, no es extraño que de todas maneras, o puede ser extraño que un creyente no crezca con el tiempo. Es decir, ver un creyente que tiene 10 años y no crece, no podría uno dudar de su profesión al ver que después de tanto tiempo no crece. O sea, porque al final uno dice, bueno, por su fruto lo conoceréis, pero una persona que tanto tiempo está, tanto tiempo, y no es evidente el fruto que tiene en su vida, uno podría dudar de su profesión. Porque, o sea, una persona que no se santifica, ¿cómo Dios lo va a dejar en ese estado y no crece? Y al final sabemos que Dios es el que nos da el crecimiento a nosotros, ¿ya? Así es. Y es válido tu ejemplo y voy a utilizar otro ejemplo con lo que dices. Recordemos a los 12. Vivieron 3 años con el Señor en el ministerio mientras estuvo en la tierra y jamás crecieron hasta que el Señor se fue y dejó al Consolador. Ahí entonces vimos el crecimiento de ellos. Vimos un Pedro diferente a cuando estaba con el Señor. Ya era un Pedro que se levantaba y predicaba en una gran multitud. Ya vemos a un apóstol Juan también de una manera diferente. Vemos cómo se levanta un apóstol Pablo, que después de perseguir a la iglesia hay un cambio, hay una regeneración y hay una santificación que lo lleva incluso a enfrentarse con Pedro, a enfrentarse con Pedro. Y entonces vemos cómo el Señor lo lleva a esa santificación. Aunque puede parecer que en un tiempo no estaban siendo santificados y estaban estancados, vemos entonces cómo el Señor después hace la obra. Y pueden pasar 15 y 20 años, solo el Señor sabrá, pero jamás podemos colocarlo en tela de juicio. ¿Por qué? Porque recordemos que no depende de nosotros. Y es válido lo que tú dices, sí es cierto que hay una responsabilidad de nosotros, pero es de Dios. O sea, de Dios es la santificación y Él nos lleva a ser santos, pero hay una responsabilidad que es de nosotros también. Y esto nos lleva entonces a lo siguiente. La obra del creyente en la santificación. Ya vimos cómo Dios obra en la vida del creyente para santificación. Y ahora veremos entonces cuál es la obra del creyente en ese proceso de santificación. Y es lo que yo denomino responsabilidad del creyente, o denominamos responsabilidad del creyente. Y aquí les decía que si bien es cierto que la santificación es de Dios o es una obra de Dios, esto no excluye completamente al creyente. Hay partes que el creyente desempeña y que definitivamente el creyente no debe abandonar en este proceso. El excluir o el restarle énfasis a una u otra es perder un aspecto importante de la verdad y tener una espiritualidad desequilibrada y defectuosa. Leamos 2 Corintios capítulo 7, versículo 1.
¿Quién lo lee, por favor? Segunda de Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Repítelo, que eso es importante. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién se tiene que limpiar? El creyente. Entonces, si bien es cierto, y lo repito una vez más, que la santificación es una obra de Dios, esto no excluye al creyente. Y el creyente tiene una total responsabilidad en este proceso de santificación. El creyente tiene una responsabilidad inherente en este proceso de santificación. Aquí habla de una limpieza que tenemos que hacernos. La Biblia, me acuerdo, dice Pablo, creo que es en Colosenses, despojados, están esos verbos, ¿cierto? Despojados, limpiados, quitados, renovados, vestidos. Aquí habla dice limpiémonos, ¿verdad? Entonces es a nosotros que nos toca hacer esa obra de limpiarnos diariamente y estar obedeciendo la voluntad, la palabra de Dios. Ahora viene la otra pregunta, ¿cómo? O mejor dicho, vienen los resultados de esa santificación. Entonces, vamos a detenernos acá un momento, aquí te finaliza la clase número 4, vamos a hacer un receso de 2 minutos y continuamos con la clase número 5, ¿ok? Entonces, oremos.